La base bíblica para nuestra meditación del día de hoy se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, los cuales ya habíamos dado lectura anteriormente, que dicen de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Existe una gran diferencia entre hacer propósitos y adquirir un compromiso. Un propósito es una buena intención, un ideal que queremos alcanzar, pero no hay una penalización o no estamos obligados a cumplir. Hoy, por ejemplo, que es 1 de enero, podemos hacer el propósito, algunos, pues de bajar de peso, otros tienen el propósito de hacer ejercicio, otros tienen el propósito de leer más, de terminar a lo mejor un estudio, una carrera o alguna situación. Pero los propósitos no pasan de ser buenas intenciones, es decir, no pasan solamente de ser simplemente un buen deseo, algo que nosotros anhelamos, pero que podemos o no cumplir porque pues es simplemente eso, un propósito que la gente hoy trata de ver. Quizá hoy encontremos a personas allí en el deportivo, porque el año pasado no hicieron ejercicio en todo el año, y entonces a lo mejor hoy están corriendo porque quieren hacer de propósito, pues, hacer ejercicio para tener una vida más sana. Otros, por ejemplo, van a hacer un propósito de no fumar o de dejar de fumar. Otros van a hacer el propósito de ya no tomar. Otros van a hacer el propósito de pasar más tiempo con sus hijos. Otros van a hacer diferentes tipos de propósitos, pero no están obligados a cumplirlos, porque no hay un documento, no hay nada que los obligue. En cambio, un compromiso es mucho más serio. Un compromiso implica por lo menos dos partes, y si alguna de las dos partes falla, la otra se sentirá agraviada o se sentirá ofendida. Pueden ser compromisos verbales, como por ejemplo cuando hacemos el compromiso de llevar a nuestro familiar a una cita médica. ¿Quién lo lleva? Yo lo llevo. ¿Te comprometes? Sí, yo me comprometo a llevar a mi mamá, a la abuelita, al médico. Yo me comprometo a traerle sus medicinas. Yo me comprometo a pasar por el encargo. O yo me comprometo a pagarte el dinero que te debo, ¿no? Yo me comprometo, es decir, yo me comprometo a pagar la deuda en tal fecha, o lo que tú me prestaste en tal fecha. Pueden ser también por escrito los compromisos, como por ejemplo cuando firmamos un contrato, ¿no? de telefonía o de cable, o cuando firmamos un contrato por un préstamo, o cuando firmamos un contrato, pues no sé, un contrato matrimonial, por ejemplo, también es un compromiso. Es decir, hay un documento, hay algo que nosotros hemos adquirido, hay obligaciones que hemos adquirido, y que si nosotros no las cumplimos, pues obviamente hay una penalización, hay un castigo. Usted contrata su servicio de teléfono, y si usted no cumple con el pago, ¿qué es lo que pasa? Le cortan el teléfono, y después tiene a los abogados ahí yéndole a cobrar, porque hay una penalización. Muchos de nosotros formulamos propósitos, pero no hacemos compromisos con Dios. Es decir, nos hacemos el propósito, por ejemplo, de leer la Biblia. Este año voy a leer mi Biblia, la voy a terminar, la voy a leer desde el principio hasta el fin. Este año quiero hacer el propósito de asistir a la iglesia, quiero estar más tiempo en la iglesia. Este año sí voy a servir a Dios, sí voy a trabajar en el ministerio que Dios ha puesto para mí. Este año voy a ser más participativo en la iglesia, voy a estar en más actividades y muchas cosas que podemos nosotros poner como propósitos respecto a la iglesia, pero no nos comprometemos a hacer algo que verdaderamente tenga significado. Es decir, no adquirimos el compromiso de verdaderamente seguir a Dios o de verdaderamente obedecerle. Cuando yo era niño, una de las fórmulas que recuerdo que utilizábamos en aquel entonces, se usaban para evangelizar, era prometerle a la gente que si se acercaba a Dios, todos sus problemas se solucionarían. Y yo me acuerdo haber escuchado a muchos hermanos
predicarle a alguien y decirle a esa persona, si tú te acercas a Dios, todos tus problemas se van a terminar. Entonces, mucha gente asistía a la iglesia, porque obviamente al ellos tener la promesa de que Dios resolvería todos sus problemas, pues era, como lo es hasta el día de hoy, muy tentador, muy llamativo. Pero sucedió lo que la lógica decía que tenía que suceder, es decir, ninguno o casi ninguno de sus problemas pues se solucionaba. Casi nadie tenía recibía eso de que todos sus problemas se solucionaban. Y quizá usted hoy me pregunte, bueno, pastor, ¿acaso no me ha dicho que si yo me acerco a Dios, Él me ayudará? Y yo le tengo que responder que efectivamente, si usted se acerca a Dios, Dios le va a ayudar. Pero ojo, no hay un solo versículo de la Biblia que respalde que Dios resolverá todos nuestros problemas y dificultades por el simple hecho de pedírselo. No hay un solo versículo, no hay un solo pasaje que respalde que todos nuestros problemas van a ser resueltos simple y sencillamente por pedírselo. La gente piensa que porque Dios es amor, entonces Dios es una persona lo suficientemente crédula y confiada para responder a nuestros ruegos, para solucionarnos la vida a cambio de nada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he escuchado que me dicen, pastor, ore por mí? Y claro, yo voy a orar por él, por la persona. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos de manera personal y le busquemos. A Dios no lo vamos a engañar. Él conoce nuestro corazón y sabe nuestras intenciones de utilizarlo solamente para nuestro beneficio egoísta. Hay muchos que, por ejemplo, enseñan a reclamar las bendiciones de Dios antes de enseñar a la gente a humillarse ante Dios. Es una ilusión el pensar que las bendiciones de Dios no nos cuestan o no cuestan, que son gratis y que no requieren ningún esfuerzo. Tenemos como ejemplo al pueblo de Israel, cuando Josué iba a cruzar el Jordán para marchar rumbo a Jericó y a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto implica entonces que debieran existir retos que iban a obligar que Josué pusiera todo su empeño, todas sus fuerzas, toda su capacidad para salir adelante. Y Dios no le entregó la tierra prometida a los israelitas, simple y sencillamente diciéndole, pásenle, ya está todo hecho. Todos los que habitaban en esta tierra ya los maté, simplemente tomen la tierra. Sino que Dios les dijo, ahí está la tierra y vayan por ella. ¿Quieren ustedes la tierra? Aquí está la tierra que yo le prometí a Abraham. Vayan y peleen y conquístenla, porque es para ustedes. Y yo voy a estar con ustedes. Y ustedes podrían pensar que los israelitas entonces solamente tenían que pararse porque pues ellos podían reclamar la promesa de Dios y decir, como muchos hoy dicen ahí, reclama la promesa de Dios. Reclámala. Y entonces ya me imagino yo a los israelitas parados ahí frente a sus enemigos diciendo, yo reclamo esta tierra en el nombre de Dios y todos ustedes váyanse. Pues no es así nada más. Ellos tuvieron que esforzarse y que pelear. Y quiero decirles que tuvieron que librar guerras. Y en las guerras, ¿qué hay? Muertos. Eso quiere decir que hubo familias que perdieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos pelearon para alcanzar la herencia que Dios les había prometido. Es decir, que si tú quieres alcanzar las cosas que Dios te ha prometido, entonces tienes que esforzarte. Cada mensaje a cada una de las 7 iglesias que están, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3, tiene una condicionante: al que venciere, es decir, aquel que ganare, aquel que peleara y que ganare. No es al que reclamare, no es al que reclame las cosas. Yo vengo y reclamo esto en el nombre del Señor. No, al que venciere, al que va, pelea y vence. Eso quiere decir que hay un vencedor, que hay una lucha. Y si hay una lucha, entonces ¿qué hay? Sufrimiento, golpes, heridas. Las bendiciones de Dios no se reclaman. Se pelea por ellas y se lucha para alcanzarlas. Las bendiciones de Dios no son cheques en blanco que se reparten en las esquinas.
son recompensas que se alcanzan mediante la perseverancia en el camino de Dios. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Muchos no entienden que primero debemos adquirir un verdadero compromiso para entonces poder recibir las bendiciones. Moisés les dice a los israelitas que primero era necesario que el pueblo se entregara de una manera absoluta para que después de que ellos se entregaran, entonces Dios los prosperaría. No era primero que Dios los iba a prosperar para ver si ellos se entregaban, sino que ellos se tenían que entregar a Dios para que entonces Dios, al ver su entrega de corazón, Él entonces los prosperara. Luego el apóstol Pablo nos da un resumen aplicando la ley para nosotros en los versículos 9 al 16 de nuestro pasaje de Romanos 12, que dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, en lo que refiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Todo esto solo se puede lograr si tenemos un compromiso verdadero con Dios. No podemos fingir el amor entre nosotros. Debemos despreciar lo malo y preferir lo bueno, aunque esto nos cueste, aunque suframos por ello. El amor debe de ser fraterno, es decir, vernos con amor de hermanos, no como perros y gatos, sino como verdaderos hermanos, dándonos honra a cada uno de nosotros, sobre todo prefiriendo a nuestros hermanos de la fe. Esto es con relación a nuestros hermanos y nuestra relación con ellos, pero luego nos habla sobre nuestra relación con Dios. Nos manda, por ejemplo, ser diligentes, es decir, atentos, cuidadosos de las cosas que hacemos para el servicio de Dios. Debemos tener un espíritu fervoroso, no de contentillo, de que hoy quiero seguir a Dios y mañana no, sino un firme deseo de complacer a Dios hoy y todos los días. Debemos encontrar el gozo y la esperanza que Dios nos da en medio de las tribulaciones, siempre en oración. Y todo esto debe dar como resultado la misericordia a los demás, siendo generosos y hospitalarios con todos los que tienen necesidad. ¿Y qué de los enemigos? ¿Qué de aquellos que no nos quieren? ¿Qué de aquellos que solamente hablan mal de nosotros, murmuran y nos dicen cosas? Dice, nuestra actitud debe ser de amor, bendiciendo a todos los que procuran nuestro mal. Pero muchas veces maldecimos a la gente y le decimos, no saben usted con quién se ha metido. El que se mete con un hijo de Dios no sabe el problema que tiene encima. Pero Dios nos dice que no hagamos así. Conocí hace tiempo a una familia que se decía cristiana. Hacía servicios en su casa y decían que eran cristianos, pero su vida era un desastre. Las hijas tenían hijos de varios padres, uno de cada papá. Y todos tenían problemas con todos. Entre ellos se peleaban, no se querían. Problemas con los vecinos. Estaban metidos en desfalcos, en cajas de ahorro. Pero ellos, a las personas que ellos iban y les reclamaban, les decían, no saben que te metes con un hijo de Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo que era inevitable. Los que cayeron en desgracia fueron ellos. ¿Por qué? Pues porque Dios no bendice a los que dicen ser hijos de Dios, sino que Él bendice a los que son hijos de Dios de verdad. El día de ayer, uno de mis hijos nos mostró un video muy llamativo. Es un video para ver qué tan buenos son para reaccionar.
Y había varios acertijos, entre ellos uno que me llamó mucho la atención. Dice este acertijo que un granjero tenía, fíjense bien, tenía, a ver, lleven las cuentas, 15 borregos. Mis hijos ya no digan porque ya se lo saben. Tenía 15 borregos, 20 caballos. ¿Llevan bien las cuentas? ¿Cuántos borregos? No, ¿cuántos borregos? 15 borregos, 20 caballos y 40 cerdos. 15 borregos, 20 caballos y 40 cerdos. Si les llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tenemos? ¿Cuántos caballos? A ver, fíjense, tenemos 15 borregos, 20 caballos y 40 cerdos. Si les llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tenemos? No, tenemos 20 caballos. Porque aunque les digamos caballos a los cerdos, no por ello se convierten en caballos. Alguien que se diga ser hijo de Dios, no se convierte en ser hijo de Dios solamente porque lo dice. Para ser hijo de Dios hay que llegarse a Él y ser verdadero hijo de Dios, convertirse en un hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos si alguien es hijo de Dios? Por sus acciones. Sus frutos son los que delatan a la persona. Los hijos de la oscuridad no pueden tener acciones de los hijos de luz, y los que andamos en luz no podemos andar en tinieblas. Nuestras acciones son los que nos delatan. Nuestra forma, nuestro amor, nuestro compromiso hacia Dios y hacia nuestros seres. Hoy es el primer día de este 2017 y mucha gente está tratando de cumplir una larga lista de propósitos, como ya lo dijimos. Bajar de peso, leer, estudiar, sacar mejores calificaciones, trabajar más, casarse, etc. Pero esto no es suficiente en relación a Dios y nuestra comunión. Saben, hay un dicho popular que dice así: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Todos tienen la intención de hacer mejor las cosas. Todos tienen la intención de llegar al cielo, de tener una mejor relación con su familia, de salir adelante de manera honesta. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre no le permite vivir de esa manera. Solo un compromiso verdadero con Dios puede ayudarte, porque cuando tú adquieres un compromiso con Dios, Él se compromete contigo. Regresamos al pasaje de Josué 1:9, cuando el Señor le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, que si tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Este primer día de este 2017, no hagamos propósitos, hagamos compromisos. No se haga propósito de asistir, no se haga propósito de leer la Biblia, no se haga el propósito de obedecer a Dios, haga el compromiso de hacerlo. Y si usted se compromete, dice la palabra, que Él estará con usted en donde quiera que vaya. Cerramos nuestros ojos y oremos.